Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Camilo Martínez Ayala. Yo les voy a presentar el artículo número 2, que es la influencia de los ciclos de humectación y secado en la resistencia a la compresión y flexión del mortero de cemento y en la resistencia de la unión entre CFRP y el mortero, del autor Sakar Kuda. Bueno, este artículo es para la materia de materiales y hormigón, entonces para esto tenemos que dejar claros algunos conceptos básicos. Entre estos también encontramos algunas abreviaturas. Para poder seguir adelante, planteamos primeramente algunos objetivos en los cuales tenemos como primero reconocer el material con el que vamos a trabajar. En este caso es un mortero tipo M3. Es importante tener en cuenta el tipo de mortero con el que vamos a hacer la investigación, ya que en base a esto nos van a arrojar algunos resultados futuros. En el segundo, tenemos que investigar la fuerza de adherencia de los procesos de compresión, flexión y extracción del mortero M3. Por último, debemos interpretar los resultados mostrados en el formato de gráfica. Nos van a aparecer bastantes gráficas y debemos tener en cuenta su significado. Entonces, para poder plantear lo anterior dicho en los objetivos, dando su solución al primero, nos preguntamos qué es el mortero. Pues este no es más que una mezcla de arena, agua y un aglomerante inorgánico, que es usado comúnmente en los procesos de construcción para sellar espacios entre las unidades ladrillo-bloque, así como proteger el interior de la estructura de los elementos externos y entre otros. Bueno, como siguiente, tenemos un modelo de estudio para poder tener en cuenta cuál va a ser el paso a seguir durante los siguientes. Entonces, como primero, tenemos que saber cómo van a ser las pruebas. Estas son pruebas de compresión, resistencia y resistencia a la flexión. Esto lo vamos a hacer en cubos de 50 por 50 por 50 milímetros y también lo vamos a hacer con vigas de 40 por 40 por 160 milímetros de dimensión cada una. También vamos a realizar 9 ciclos de 4 días de humectación al 50% del material. Esto lo vamos a hacer con agua corriente, que sería agua de la llave, y agua de mar. A su vez, se debe hacer un secado de 60 grados durante 3 días para simular cómo sería una condición de envejecimiento en una hora. Además, nos piden determinar la absorción de las muestras, así como determinar la capacidad para soportar la resistencia a la compresión, a la flexión y a su vez determinar su correlación. Aquí tenemos cómo se hacen los tipos de pruebas. En el primero tenemos la compresión, en la segunda flexión y en la tercera la extracción. La primera la hacemos con cubo de mortero, la segunda la hacemos con viga de mortero y la tercera igualmente con una viga de mortero. Lo primero que debemos hacer para analizar los resultados es hacer una inspección visual del objeto. Entonces, podemos ver que durante los 9 ciclos de humectación de, sí, de material, y pues principalmente esto se ve en las esquinas, como lo podemos ver en la imagen, que las esquinas están un poco redondeadas, ya debido a la pérdida de material. Y pues esto ocurre principalmente por el WDC y por su tiempo en el agua. Ya aquí, como podemos ver en las siguientes diapositivas, tenemos 3 gráficas, las cuales vamos de izquierda a derecha. En la primera nos demuestran la densidad media. Esta se muestra pues ligeros cambios de la densidad debido al WDC entre el agua corriente y el agua de mar con respecto al control. Como podemos evidenciar, tanto en el agua corriente como en el agua de mar está un poco menor al control. ¿Qué quiere decir? Perdió en su densidad media. En la segunda, en la del medio, vemos su capacidad de absorción. Aquí evidenciamos cómo el material tiene una buena capacidad de absorción, sobre todo con el agua de mar, lo que causa a futuro un mayor desgaste en el producto. Como podemos evidenciar tanto en el agua corriente como en el agua de mar, hay una mayor cantidad de absorción respecto al control. ¿Qué quiere decir esto? Que el material está llenando sus vacíos con agua y esto va a afectar a futuro el material. Sobre todo, tengámoslo muy en cuenta con el agua de mar. Por último, en la tercera, vemos el módulo dinámico de elasticidad, la cual determina que entre mayor sea la absorción del agua del material, perderá más elasticidad. Entonces, como podemos ver en la última imagen, nos podemos dar cuenta que en la elasticidad, perdón, del agua de mar, la elasticidad bajó considerablemente respecto al control. También bajó en el agua corriente, pero no tanto. Esto, los conceptos del agua de mar lo vamos a tener en cuenta para los siguientes puntos. Como siguiente,
tenemos la resistencia a la compresión. Eh, la resistencia, la resistencia a la compresión de los cubos de mortero demostró que en el WDC se causa un daño físico considerable respecto a la pérdida de material, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Y pues como lo vimos en el agua de mar, fue la que más absorbió. Pero pues aún así, o sea, haciendo una comparación con la gráfica anterior, que fue la del agua de mar, en la que más absorbió, aquí también nos podemos dar cuenta que el agua de mar es la que menos tiene capacidad de compresión, es decir, que perdió capacidad de resistir la compresión. En la siguiente tenemos la fuerza flexible o la resistencia a la flexibilidad. Tenemos a su vez tres gráficas. Este lo hicimos con vigas de mortero, como lo podemos ver en el anterior. Estos se hicieron con cubos de mortero y estas se hicieron con vigas de mortero según las abreviaturas que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, como lo dije anteriormente, tenemos diagramas de carga de desplazamiento de las vigas y pues haciendo control, perdón, haciendo la primera con control, la segunda con agua corriente y la tercera con agua de mar. Entonces, en las vigas de agua corriente y de mar se redujo su resistencia a la flexión en un 29 y en un 61.3% con respecto a la del control, como lo podemos evidenciar en las gráficas. Pues esto, como lo hemos venido tratando, se debe al WDC y las fisuras que presenta debido al mismo. Esto hace que la flexibilidad del material baje considerablemente. Eh, bueno, por último, vamos a hablar de la correlación entre la resistencia y la compresión. Eh, sí, entre la resistencia de la compresión y de la flexión del material. Pues esto se ve representado de forma lineal, lo que nos quiere decir que ambas variables se ven afectadas por el WDC. Eh, Esto lo podemos ver demostrado en la gráfica y como lo explicamos anteriormente, el WDC afecta tanto al proceso de compresión como al proceso de flexión. Esto lo podemos ver principalmente con el agua de mar, el cual al ser mayormente absorbido pierde estas capacidades. Y pues esto lo hemos representado en un esquema lineal. A su vez, revisando la gráfica, podemos evidenciar que el mortero tipo M3 usa arena gruesa, ya que se va por la misma línea de de la relación entre la compresión y la flexión del material, a diferencia de la arena fina que se va ligeramente tendiendo hacia abajo. Y bueno, eso sería todo por el artículo número 2. Espero haya sido clara la explicación. Gracias.